tardes. Les saluda Mónica Samamé desde Canadá. Hoy tenemos un nuevo episodio en Encuentros con Propósito. Hoy tenemos una invitada de lujo desde Colombia. Carmenza es una paciente de fibromialgia. Por favor, cuéntanos un poquito de ti, Carmenza. Hola, bueno, tengo 54 años, casada con 3 hijos hermosos y vivo en Colombia, en la frontera con Venezuela, en Cúcuta. ¿Tú conocías la palabra fibromialgia? ¿Tenías No, conocimiento de qué era la fibromialgia? jamás. Inclusive cuando empecé a sentir tanto dolor, de hecho desde hace muchos años yo sentía ya dolor eh, a raíz de un accidente de tránsito, cuando tenía apenas 11, 12 añitos. Me atropelló un carro. Antes de eso fui como muy animada, vivía jugando, vivía, o sea, como cualquier niño. Después de eso inició como muchas etapas de dolor, ¿no? Pero pues no le presté atención. Cuando quedé embarazada de mi primer hijo, también empecé a sentir mucho dolor de columna o sea, yo el dolor lo conozco desde hace muchísimos años. Tuve a mis 2 hijos, ya llevaba más o menos 15 años de casada, eso fue hace ya 17 años. Y empecé ya no era el dolor solo de la columna, centrado en la columna, sino una rodilla. O sea, fue un proceso largo donde me mandaron exámenes, radiografías de todo tipo, resonancias. Cuando al final ya sentí que no encontraban nada, me hacían exámenes de sangre, nada, no encontraban absolutamente nada. Y al final me mandaron donde el reumatólogo. Ujú. El reumatólogo me hizo también una serie de exámenes, al final me hizo una ecografía, me acuerdo tanto que me hizo una ecografía en los dedos y me agarró de la mano y me dijo, ¿has tenido algún duelo últimamente? ¿Has tenido algo que te duela, alguna pérdida, algo emocional fuerte? Y inmediatamente yo lloré y efectivamente acaba de pasar por un duelo. eh, y me dijo, Carmenza, tiene fibromialgia, pero no había escuchado nunca esa palabra y pues tampoco me la explicó y menos la entendía. Ujú. Entonces me puse a investigar y cuando me puse a investigar, todo era relacionado con lo mental. Estoy hablando de hace 17 años donde realmente no La se conocía información la que hay. fibromialgia. Ujú. O se conocía, pero lo hablaban como algo mental. Y la verdad a mí me daba es extraño decirlo, pero me daba como vergüenza, me daba pena decir que tenía fibromialgia porque no quería que me relacionaran con que tenía algo mental. Después fue el dolor en la otra rodilla, ya se incrementó, ya se hizo algo más complicado. Volví otra vez donde los médicos, eh, me mandaron rodilleras, terapia, me dijeron que tenía condromalacia. En fin, cuando empezó ya no era las rodillas, no era la columna, ya también eran los brazos, los codos que tenía dolor. Me dijeron que tenía epicondilitis. En fin, volví al médico después de varios años y volví otro reumatólogo a diagnosticarme la fibromialgia. Ya empecé a escuchar un poquito más de la fibromialgia y sin embargo siempre lo relacionaban con algo emocional. No quiere decir esto que no sea que también tenga mucho que ver, porque tiene mucho que ver, pero no era realmente lo que yo sentía porque mi cuerpo lo estaba, el dolor siempre ha sido real, ¿no? Yo sufría mucho con eso porque, y le comentaba aquí a mis hijos, ya mis hijos siendo adultos, hasta que un día me hicieron una gamografía ósea donde mostraba inflamación en todo el cuerpo, en todas las articulaciones.
todas las partes de mis articulaciones eran inflamadas. Eh, Ahí fue donde yo dije, ya mis hijos me decían, mamá, madre, eso es algo real, no te sientas mal, es algo real, por fin te, hay algo que prueba que estás enferma, o sea, no es solamente lo que dice la gente, que eso es algo emocional o algo que está en tu cabeza. Nos tratan de hipocondríacos, nos dicen que tenemos problemas, que queremos exagerar, que estamos creándonos cosas en nuestra mente. Y Ellos eso diapositivas. pasa de ser dolor físico a ser un dolor ya más profundo, ya más dolor como, ahí sí pasa a ser un dolor más emocional, algo. La gente quiere hacernos dudar de lo que sentimos, ¿sí? Hasta los mismos médicos. Muchos no están preparados, no están informados bien No, con la condición, por eso no creen, y también, bueno, por sus ideologías, algunos, ¿no? Pero ya científicamente, gracias a Dios, ya estamos avanzando en lo que correcto. es reconocernos, ¿no? Y lo mencionaste es algo muy, muy importante, que tu hijo te dijeron de que, mamá, ya hay prueba, o sea, lo que tú sientes es real, sí es cierto. Y claro que sí, yo pienso, ¿no? Como opinión personal, esa es una de las partes fundamentales para llevar esta condición emocionalmente, porque yo digo, ¿cómo no nos vamos a enfermar emocionalmente? Pónganse a pensar ustedes que nos están viendo en sus casas. Si alguien está sufriendo, si tú tuvieses algo en tu cuerpo, que no puedes levantarte, que no puedes hablar, que tienes dolor, y por más que tú expresas miles de veces, todos te niegan, pues claro que te vas a enfermar. Te vas a enfermar de la mente porque nos hacen hasta nos dudar. Yo he tenido episodios bien que me he dicho que me he mirado en el espejo y digo, ok, entonces no lo siento. Mónica, ¿qué sucede? No, y este tipo de dolor te lleva a otro nivel de dolor. Es mucho más profundo el emocional, que también por eso necesitamos acompañamiento emocional en esta condición. Nuestra vida no cambia ni siquiera un día al otro. Puede ser media hora, un segundo al otro. Yo ahorita estoy bien, Carmen está perfectamente ahí y podemos estar hablando y sin darnos cuenta empezamos a perder la energía, no nos podemos Así concentrar, es. empiezan los dolores. Y eso es algo que tenemos que hacer escuchar, Carmen, porque yo creo que hay que ponerle corazón a nuestro dolor, para que las personas logren entender que cómo te fue a ti en este proceso de entender con tus amistades y con la familia. Esa es una de las partes que duelen en el camino porque cuando al principio, pues lo normal, uno se queja, tengo dolor, me pasa esto, me pasa aquello, se organizan, digamos, reuniones, encuentros con familia y al final uno poder decir, como decías ahorita, eh, estamos bien en este momento, aceptamos una invitación, aceptamos ir a un evento y de repente estamos prácticamente ya listas para salir y el dolor, se nos baja la energía de una manera increíble o nos da un dolor muy fuerte que y simplemente se nos quitan las ganas de cualquier cosa, no queremos ni siquiera ver a nadie. Entonces cancelamos a última hora y ya empiezan, ay, pero ya ni para qué la invitamos si está enferma, Sí. ¿sí? Entonces, las verdaderas amistades se quedan. Las verdaderas amistades te preguntan cómo estás y llega el momento que también, pues, ya pues nos llaman, pero ya no están invitando, no están, o los que realmente se interesan, investigan, que yo tengo varias personas así que han investigado y me dicen, tranquila, si puedes, si no puedes, no te preocupes, lo dejamos para después, me dices cuando estés bien y yo con mucho gusto voy. Esas son las verdaderas amistades. Yes. Con Sí. la familia lo mismo, al principio yo sentía, yo percibía que creían que yo estaba hipocondriaca, que me inventaba los dolores, porque no solamente son dolores, es también el hecho de lo que hablábamos, de la energía, de esa molestia que nos causa el ruido, estar en lugares donde hay mucha gente o donde hay así que están hablando muy duro,
Eso nos molesta porque nos volvemos sensibles. Aparte de eso, la sensibilidad a la ropa. O sea, que de repente queramos, yo desde hace, bueno, siempre me ha gustado estar muy sencilla y tener ropa cómoda, pero hoy en día no me importa ir a una fiesta, a una reunión con tenis y con ropa, si esa es mi forma de sentirme cómoda. Entonces, con respecto a eso, pues afortunadamente, pero con muchos años, y sobre todo desde que yo empecé en las redes sociales a hablar del tema, a hablar de cómo me sentía, como un grito en medio del silencio, decir, esto es lo que yo tengo, esto es lo que yo siento. Y si las personas que me rodean me escuchan, pues me entenderán. Y las que no dirán, no me interesa estar ahí porque pues tienen otras perspectivas con la vida, ¿sí? Ujú. Pero el que Así se es, quiera quedar con uno se queda. Yo así. tengo, Y me alegra escuchar que también tú, al igual que yo, tenemos el apoyo de nuestro esposo y nuestros hijos, que es lo principal, lo porque principal, realmente algo que no hablamos y que creo que debería tocarse también un poco más a fondo es las personas que nos acompañan en este proceso. La enfermedad correcto. no solo lo llevamos nosotros, es toda la familia. A mí me tocó con mis niños pequeñitos, 3 años y 6 años. O sea, imagínate cómo le dices a un niño de 3 que no llore o que no juegue. Y nosotros Imposible. no soportábamos y no es de que una persona, ay, qué exagerada eres, porque yo solo estoy hablando, ¿no? Cuando hablan muy fuerte, y no es eso, chicos. Las personas nos están viendo y no nos conocen mucho de la fibromialgia. Si están viendo a un hermano, una amiga, que quizás se aleje de ti cuando hablas muy fuerte o cuando hay mucha bulla, prefiere evitarlo, no depende de nosotros. Es simplemente el cuerpo no lo resiste. Y es tan doloroso como eh, no se puede ver, pero es algo, nos duele la cabeza, nos duele las manos, la piel, nos arde, nos desbalancea totalmente y nos lleva también a estados de emociones que no queremos ver a veces, ¿no? Porque el mismo estrés nos hace reaccionar a veces un poco como que exagerado para otros, pero para los que sabemos que vivimos, no. Entonces, un aplauso para tu esposo y para tus hijos, realmente, qué lindo que estén así y le deseo lo mismo para todas las personas y para las que quizás no tengan la oportunidad de tener el acompañamiento de alguien, que sepan que aquí están dos servidoras, Carmenza en Colombia, Mónica acá, y que todos tenemos una historia, todos tenemos que hablar, cada historia es diferente y todas son importantes. Y, Yo me ayudo de muchas maneras. Yo he hecho terapia, la supervisión de la terapeuta. ujú, Hacemos ejercicios de acuerdo a lo que podamos. A ujú. veces subo precisamente eso a las redes para ayudar a las personas, porque yo antes me resistía a pensar en que podía hacer algún tipo de ejercicio. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Nos dan contracturas en todos los Contracturas. músculos porque no nos movemos y eso duele más. Entonces, no estoy diciendo que un ejercicio le va a quitar a nadie la fibromialgia, ni tampoco estoy diciendo que todo el mundo lo pueda hacer, porque yo tengo problemas de columna y realmente no es mucho lo que yo puedo hacer. Pero ¿Cómo fue el proceso de aceptación para ti? Te lo pregunto porque en mi caso, cuando me dijeron que a mí me dieron el diagnóstico así, tienes fibromialgia, pero hay una buena noticia, no te vas a morir de eso. Pero hay una parte mala, que siempre vivirás con dolor. Yo miré a mi doctor después de 8 años para diagnosticarme con tantos diferentes exámenes que me hicieron. Y yo lo escuché, empecé a buscarlo en internet, en Google, para informarme, y tuve episodios como que, ok, tengo esto y a veces yo misma me decía, no, no tienes. Entonces es el proceso de aceptación, porque es un duelo que pasamos. Es un duelo. sí, mm, ¿Y cómo le explicas cuando fallece alguien, podemos ver a la persona y en verdad ya no está? Pero a nosotros nos dicen eso y empezamos a vivir una vida
que estamos en un duelo y nos seguimos viendo en el espejo porque estamos vivos y a mí me costó aceptarlo. Pues realmente esa primera etapa de la negación no fue un año, fueron varios años. Yo me resistía a creer lo que tenía y más, ni siquiera por mí, sino por mi entorno, por, Vergüenza. por lo que van a decir de mí. Entonces yo me niego a creer que lo que tengo es algo que no tiene cura, es algo que me mantiene con dolor y me mantiene con esos altibajos, ¿no? Porque nosotros tenemos una vida como en una montaña rusa. Un día estamos bien de ánimo, otros días estamos abajo, la mitad. O sea, sí. Yo creo que en mi familia, en mi círculo familiar, lo entendieron más fácil cuando empezaron todos a sufrir, pues también de otros problemas. Por ejemplo, mi hijo menor la mitad fue operado a los 14 años de la columna. Y antes de la cirugía el dolor era insoportable. Él me dice, madre, ¿cómo no, o sea, yo me pongo a pensar en como yo sentía tanto dolor, no me imagino cómo mi mamá siente, o sea, no, cómo lo soporta. Inclusive mi hijo es psicólogo y él me habla mucho, él está muy pendiente, pero ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás hoy? Así, entonces eso a mí me motiva mucho. Eh, la rabia que uno siente, que a veces, que es una de las etapas también, o sea, uno se niega, primero la negación, luego la rabia, la frustración que uno siente y que cuando uno no sabe canalizar las emociones, a veces hasta se desquita con la familia. Entonces ya uno está de mal genio, si le hablan bonito, malo, si le hablan feo, malo. Entonces uno se lo pasa de mal genio. Esa parte, para entender que los demás, los que estaban alrededor mío, no tenían la culpa, fue que mis hijos se sentaran me sentaran y me dijeran, madre, nosotros entendemos que te duele, entendemos lo que te está pasando, pero no tenemos la culpa. Es más, todo lo que te está pasando y cómo reaccionas a las cosas te está haciendo daño a ti misma. Entonces, entender eso y aprender a canalizar y a sentir una tristeza de ver que no solamente yo estoy afectada, sino estoy afectando a mi familia. Y que me invitaban, vamos a comer algo, un domingo vamos a salir. No quiero, no puedo, no puedo y no puedo. Entonces, hoy en día, que ya acepté y aprendí a ser fuerte gracias a esa enfermedad, yo digo una cosa, si sin hacer nada me duele, pues salgo, disfruto, vivo mi vida y me sigue doliendo. Entonces, Sí. ¿para qué me voy a amargar la vida? Muy buena ¿Ves? filosofía de vida. Yo pienso igual. Yo Sí, pienso igual. ¿Sabes qué? Yo creo que yo he probado tantos, como te cuento, tantos tratamientos y he pasado tantos niveles que yo digo, al último, no, nada, no existe un día que nosotros no nos duela algo. Nosotras vivimos con dolor y así actuamos, hacemos nuestras cosas, pero ya estamos sí, con un dolor que una persona normal no lo soportaría. no, Cuando nos dicen, sé más fuerte, o sea, créanme que ya estamos en el nivel fuertísimo, pero con todo y eso la damos y seguimos adelante. Eh, Carmenza, qué lindo, muchas gracias por abrir tu corazón y compartir con nosotros tu, tu diagnóstico y cómo te fue en el proceso. Me encantaría seguir hablando en otra ocasión. Hay muchos temas para hablar porque eh, claro que sí. ¿quién más que nosotros para decir lo que realmente es? Y eso es algo Además, que un doctor me dijo. Mira, uno de los especialistas me miró y me dijo una vez, porque yo ya estaba en una crisis, en ese episodio de la crisis en que uno ya no quiere más, porque ya no puedo más. Y me dice, Moni, nosotros nos preparamos para poder ayudarlos a ustedes, pero nadie, no va a existir nadie quien realmente va a alzar la voz para decir qué es lo que sientes, solo tú. Tú no debes quedarte callada, tú tienes que hablar, porque tú eres la única que va a conocer ese cuerpo, qué es lo que te dice y qué es lo que puede y qué no puede. Y ¿sabes qué? Me quedé con eso.
me Sí, reconfortó tanto porque es así. Siempre lo tú dijiste es la vergüenza que pasamos de contar a nuestros amigos, de no salir, ¿no? Y que saber que ellos dicen, ah, ya empezó con el dolor y cosas así, ¿no? Que también hay que entenderlos porque tampoco saben, ¿no? Pero nos da, me dio bastante fuerza para vivir, ¿sabes qué? Hoy puedo y puedo, y hoy no puedo, no puedo. Y ya no te exacto, dice, nosotras somos las que vivimos con ese dolor. Entonces me encantaría que en otra oportunidad nos encontremos para seguir hablando así cositas y que las con personas mucho gusto. entiendan, con los que nos están viendo, miren, si tú estás sintiendo exactamente lo que nosotros hemos hablado en este día, no estás sola, pueden ver a Carmen en su página, yo voy a escribir. ¿Algún mensaje que quieras dejarle a las personas, Carmen? Lo más importante, eh, a las personas que no tienen fibromialgia, pero que conocen a las personas que sí la tienen o que de pronto no conozcan y lleguen a escuchar sobre la fibromialgia, que tengan, que empiezan con un poquitico de empatía, que investiguen, que tengan mucho cuidado al decir cosas, al decirles cosas a las personas, porque cuando dicen, ya va a empezar, o porque exageras, o no, pero te veo muy bien, tienes buen semblante, pero no saben que en ese momento tengamos un dolor fuerte. Si a mí me lo preguntas del 1 al 10, en este momento tengo el dolor en 9, pero yo ya no lo, nunca, es muy rara vez cuando uno lo demuestra, porque ya aprendemos a ser tan fuertes. Gracias, Carmenza, por tu valioso tiempo y compartir con nosotros tu bello testimonio. A todos ustedes, muchas gracias por estar presente y nos vemos en el próximo capítulo de Encuentros con Propósito. Me despido desde Canadá, Mónica Samamé.